Hola de nuevo, Osvaldo. La profe. Aguántenme tantito. Ahí voy, ¿eh? Sí, Estoy admitiendo que tengo que admitirlos. sí, no se preocupe. Ahí va, ahí viene Liz, Alta Ruth, Anita. Profe, Sí, tengo una duda. En el caso de que se llegasen a juntar, no sé, una personalidad maníaca y una depresiva, ¿se pueden contrapuntear entre ellos o en algún punto se llegan a mezclar? eh, eh, toda persona con la que convivimos Ujú. nos está modificando la personalidad de manera muy tenue. Con el paso de los años, es la... espérame tantito, ahorita te explico todo eso, ¿eh? Sí. Es, ay Dios, es que me fui de más. Ahí estamos, ¿no? Miren, se sabe, por ejemplo, que las parejas que se casan jóvenes y que viven toda su vida juntos hasta cuando ya son ancianitos, tienen la misma personalidad las dos, porque se van como que, se le llama acompasamiento a ese fenómeno, se van acompasando, como, digamos, bailando al ritmo de un compás, ¿no? Digamos Ujú. la definición. Entonces, si tú te juntas con un maníaco, y poco a poquito te vas a ir volviendo mucho más acelerado, y el maníaco al juntarse contigo, que no eres tan maníaco, le va a ir bajando a la manía. Pero esto es un proceso demasiado lento, tarda 40 años más o menos, a que se Ah, ok. emparejen, ¿eh? Se observa esto inclusive en los ancianos, un fenómeno que descubre un psicólogo de los años 80, Philip Zimbardo, y lo saca en un programa televisivo, este, fotografías de ancianos, que fue su primer amor su mujer, y el último, porque siguen juntos hasta en la ancianidad, y están igualitos de la cara, tienen las mismas arruguitas en el mismo lugar, porque disfrutaron las mismas alegrías y sufrieron las mismas tristezas. Entonces, eso se llama acompasamiento. Ocurre en matrimonios jóvenes también, pero no ocurre antes de 10 años, ¿sí? Porque se les ha puesto un micrófono, se salen los psicólogos, empiezan a hablar el marido y la mujer, y habla el marido con el mismo tono que la mujer, con la misma intensidad o fuerza, y con el mismo espaciamiento entre las palabras, fíjense. Ese es el acompasamiento, así se llama. Es algo bien curioso, pero no llegan a un acompasamiento total hasta que son ancianos. Toda persona con la que convives, por eso decían las mamás, no te juntes con esos vagos porque vas a acabar como ellos. No sé si se los lleva a decir su mamá, a mí sí. No te juntes porque vas a acabar con ellos. Y sí, cierto. No, que no acabé como ellos, bueno, pero ya mero me perdía en el camino. Pero si tú te juntas, como dice, hay un refrán que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. Entonces la personalidad se ve influida, pues, por la genética, por los padres, por los amigos que has tenido. Pero si tú tienes un amigo íntimo con el que siempre te juntas, va poco a poquito impactar tu personalidad. Si tienes un hermano depresivo, curiosamente un hermano maníaco, y conviven, se van a ir acompasando también por la convivencia. El depresivo se va a hacer medio maníaco y el maníaco medio depresivo, y ahí se van a quedar como café con leche, ni negros ni blancos. Pero este proceso es muy lento, tarda 40 años en un acompasamiento total, 20 años, digamos, en un acompasamiento medio, y 10 años en un acompasamiento de la voz, del ritmo de la voz. Eso sí ocurre con los matrimonios, ¿eh? Es algo bien interesante. Cuando uno ve la psicología, no más que ustedes no llevan psicología del adulto, es una materia muy, muy importante que para mí deberían de llevar. Este, Vimos algo de eso cuando vimos psicología de la salud, pero no la vimos. La psicología del adulto precisamente habla
de este tipo de rollos del acompasamiento y de, cómo, por ejemplo, había un concurso en Estados Unidos de cómo saber quién era el esposo y ponían a tres hombres y la mujer, perdón, un participante le hacía una pregunta al esposo. A ver, ¿cuál es el platillo favorito de su esposa? Porque los tres pudiera ser cualquiera de ellos el esposo. Y entonces, y no le atinaban, pues la idea era no atinarle, pues, que le costara mucho trabajo a la persona que participaba. Pero, pues, cayó un psicólogo por ahí en el concurso y empezó a ver los acompasamientos. ¿Qué significa el acompasamiento? Que se mueven igual, como si fueran este espejo, hablan casi igual. Entonces, si tú te fijas en la respuesta, eso no te va a permitir saber si son marido y mujer. Fíjate en la forma como interactúan, si son similares, eso es el acompasamiento y ahí caches que son marido y mujer. ¿Sí? Entonces, sí tarda, sí se influye en la personalidad con alguien, pero es muy lenta. ¿Por qué es muy lenta? Es muy rápida cuando eres niño. Cuando eres niño aprendes, pues los niños, me decía un amigo, oye, los chinos son bien inteligentes, hablan chino desde los 2 años. Pues sí, nomás que viven en China y nomás les hablan en chino. Pues claro que no es que sean inteligentes, es que el medio ambiente, a ver que aprendan español a los 2 años al mismo tiempo, pues no. Necesitan tener padres de ascendencia española que hablen español en la casa y televisión en chino y que vayan al mundo, al kindergarten y hablen chino ahí, ¿no? O sea, sí se pueden aprender 2 idiomas, pero tienes que ser joven. La personalidad, por eso decía Freud, entre más hacia abajo vamos, los primeros 5 años son determinantes en la historia futura. La personalidad a largo plazo se ve alterada por la pareja, ¿sí? Yo puedo decirle, soy un 25, un 30% igual a la que era mi esposa, y mi esposa también, porque nos acompasamos, eso es una ley del acompasamiento. Cuando tú convives con alguien, empiezas a agarrar ciertas formas de ser, de pensar, de ver el mundo, de hablar, no totalmente, pero si duras mucho, por ejemplo, un hermano que tiene casado ya como, no sé, creo que cumplió 37 años de casado. Está la esposa y él, hagan de cuenta que como en la canción, tú y yo somos uno mismo. Bueno, vamos a seguirle. ¿Sí contesté a la pregunta, Osvaldo? ¿Sí te quedó claro? Sí, sí, Bien. nomás que sí tenía esa duda como de que si llegaban a combinarse, pero no, ya, se resolvió. No, 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 la personalidad es algo bastante predecible. Es muy estable la personalidad a corto plazo, claro, a largo plazo, ¿no? Y es muy predecible, por eso las pruebas que se aplican en la industria y el comercio te permiten predecir si va a ser un buen empleado o un mal empleado, ¿sí? Porque la personalidad te va a decir, si anda bien perezoso cargando la solicitud ¿cómo se dice esa? De empleo, y la llena muy despacito y voltea a ver las nubes, y hasta que le dicen que es su turno, ahí va caminando bien despacito, pues claro que no va a ser flojo en el trabajo, por supuesto. La personalidad tiene más peso que lo que pongas en una solicitud de empleo, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, entonces puede haber periodos mixtos, puede haber hipomanía. La hipomanía es una manía menor. Es como cuando tú estás con tus amigos o con tus amigotes, en un bar y copa tras copa y risa y risa y risa y risa. Esos son periodos hipomaníacos, pero son periodos hipomaníacos normales. O sea, les había dicho, el ser humano tiene, para ser considerado un ser humano normal, 95% de tranquilidad, 4% de alegría. Si la alegría se excede del 4%, porque el 1% es enojo y tristeza, ¿se acuerdan? 95 tranquilidad, entre el sueño, tener una vida tranquila, y 4% es para contar un chiste, reírse de algo, o salir con los amigos a tomar la copa
y ¿cómo se dice? Y estar alegres, 4%, y un 1% lo dejas para un coraje o alguna tristeza, ¿no? Eso es la personalidad normal. Entonces, los periodos hipomaníacos los tiene la gente normal dentro de ese 4%. Si no es un 4%, si es un 20%, pues es maníaco, ¿sí? Porque también hay maníacos sin depresión, ¿sí? Pero si es 20% maníaco y 20% depresivo, que debería ser el 1%, ¿se acuerdan? Entonces es maníaco depresivo, pero a nivel hipomanía, hipodepresión, ¿no? O distimia también. ¿Sí fui claro? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, ahí les va. Ah, chis, otra vez me sacó la... Ah, no. Causas. Bueno, déjenme les digo un dato que ahora sí están sentados para que se agarren y no se vayan a caer, ¿eh? ¿Cuál creen que es la enfermedad con más heredabilidad del universo? ¿A poco es la bipolaridad, profe? Sí, 80%. ¿La bipolaridad? ¿Sí? ¿Qué? Aquí lo dice. Aproximadamente el 1% de la población mundial tiene bipolaridad, pero el 80% lo heredó. O sea, si tienes un tío, se heredan en cruz. El papá al hijo no le hereda la bipolaridad, se la hereda a la hija. La tía se le hereda al sobrino. Casi todo es en cruz cuando es trastornos mentales. Si la mamá fue bipolar, la hija no va a ser bipolar. Bueno, pudiera serlo, pero en general no lo va a ser, porque es menor. Y es la número uno, es la más. ¿Quiere decir que todos tenemos un porcentaje de bipolaridad? Es que la bipolaridad es una entidad nociológica, es decir, una enfermedad muy, muy, muy claramente determinada. Tienes que tener periodos que no brinquen la semana de depresión y de manía. Porque puedes tener 6 meses de depresión y luego irte a la playa y divertirte 2 meses, pues eso no es maníaco depresivo. Es simplemente que estás desahogándote del aburrimiento de tu vida en las vacaciones. ¿Sí? Entonces tendría que ser constante. Tiene que ser dentro de la misma semana. Cuando menos, Ok. ahí vienen los criterios en el DSM-5. No pueden ser muy espaciados. Ahora, a lo que te refieres, a que todos tenemos algún tipo de rasgo maníaco depresivo. Claro que Ajá. sí. Se los comenté hace un ratito, pero no se los dije así tan literalmente, que cuando el trabajador que va a la pizca, ¿no? Va con energía, con fuerza, pero no quiere, no le gusta el trabajo, pero regresa a esconderse de la patrulla migratoria y entonces se duerme o descansa. Es que el descanso no es en sí, la gente no descansa quedándose quieta, la gente descansa haciendo actividades diferentes. Esa es otra idea muy errónea que se suele tener, de la gente que está aburrida haciendo alguna actividad, va a descansar al dejar de hacerla. No, descansas al hacer algo diferente. Ejemplo, todo el día doy clases, yo vamos a suponer, no todo el día, un ratito. Me invitan a irme a los Alpes suizos, boleto pagado de avión, y voy a esquiar. Esquiar es mucho más, gasto más actividad que dando clases, porque aquí solamente utilizo la boca y las diapositivas. Esquiar sí gasto mucha energía, y sin embargo me divierto esquiando a pesar de que gasto muchísima energía, mucho más que la que gasto aquí. Entonces, el concepto de bipolaridad no tiene que confundirse con el concepto de, de, de contrastar la actividad anterior con descanso, o con risa, o como si estuvieras loco riéndote de la nada. No, tiene que ver con cambios de actividades, ¿sí? Y eso cualquier humano lo tiene. O sea, todos los humanos somos bipolares en ese sentido. Volvemos a lo mismo, 95% tranquilos, 4% alegres, que sería lo maníaco, y 1% tristes, que sería lo depresivo. Todos
tenemos ese porcentaje. ¿Quién hizo ese porcentaje? ¿De dónde lo saqué? Lo hizo Ward. Investigó en poblaciones muy grandes los periodos en que la gente estaba tranquila, alegre, deprimida o enojada. Entonces notó que el ser humano de manera natural está tranquilo. Digo, si alguien llega y me raya la madre, pues no voy a estar tranquilo. Saco mi 1% de enojo, ¿no? Pero si estoy enojado todo el día porque me rayaron la mamá, valga la expresión, pues obviamente que estoy mal, porque nada más es 1%. No debe de brincar del 1% de mi día global, el enojo o la tristeza. O sea, la manía es mucho más sana, digamos, porque la manía, divertirse es muy sano, reír con los amigos es muy sano, bailar arriba de una mesa es muy sano, aventarte del jumpy jump o esquiar es muy sano, andas maníaco, claro, pero no estás teniendo una manía, porque una persona, yo he ido a esquiar, a la tercera vez que te van a aventar de la colina ya te aburriste, ya te aburrió, ya quieres ir mejor a comer algo, a beber algo, o te la pasas viendo a los demás esquiadores. ¿Por qué? Pues porque es un 4% lo que un ser humano se va a divertir. Si brincas del 4%, te estás convirtiendo en una persona normal, ¿sí? Acuérdense de esta cifra. Nomás que no, busquen diagrama de Ward en internet. Por ahí yo lo había citado en algún lugar, pero no lo he encontrado. Pero esa es más o menos la cifra. 95 tranquilo, 4 alegre, 1% enojado o triste. Debe de ser menor la tristeza que la alegría, por supuesto. En el caso del bipolar, no. Porque el que tiene ya un trastorno bipolar es mitimita, más o menos. O sea, no está deprimido 1 hora y 4 horas maníaco, no. Es una y una. Ese es precisamente por eso. Bueno, 80% se hereda. La bipolaridad como enfermedad me refiero, no la bipolaridad común a cualquier ser humano. Que sí es cierto lo que dice Osvaldo, o sea, todos tenemos un poquito eso, pero no lo tenemos muy extremo, Notorio. muy notorio, muy demarcado. Exactamente, muy buena elección de palabra, Osvaldo. Entonces les digo, pues miren, tenemos mucho trabajo los psicólogos. 1% de la población mundial es bipolar. Y estos no se juntan con el 5% de los depresivos. 5% de la población mundial son depresivos. Más el 1% bipolares son 6%. Pero bueno, tú juntas todos los trastornos del estado de ánimo y suman, nunca le llegan a las patologías producidas por la ansiedad, que son del 10%. Es mucho más amplio. Son más personas a las que hay que atender por ansiedad que por depresión o por manía depresiva. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Bueno, miren, tenemos el diagnóstico del DSM. No encontré en internet una foto del DSM-5. Estaban muy pixeleadas, pero bueno, quítenle el 1 al 4. Ese es el DSM-4, pero pues también tiene la misma cara el DSM-5. Abajo está la CIE-10, o sea, las dos grandes clasificaciones de las enfermedades mentales son de Estados Unidos, que es el DSM-5, o de toda Europa, que es la CIE-10. No se puede decir el CIE-10, ¿sí? ¿Por qué no se puede decir? Porque es la clasificación de las enfermedades mentales europeas. Entonces, la clasificación, ¿verdad? No el clasificación. Acá es el DSM-5, porque es el manual diagnóstico de las enfermedades mentales. Y abajo es la clasificación, ¿sí? Entonces, tenemos que decir arriba el y abajo la, ¿ok? Los dos son los más importantes que hay en el mundo. El DSM-5 lo hacen los gringos, los Estados Unidos. La CIE-10 la hacen países europeos que pertenecen a la Unión Europea y tienen asambleas y reuniones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo se diagnostica? Acuérdense que si no diagnosticamos apropiadamente podemos caer en errores muy graves. Por ejemplo, lo de que son cuestiones de tipo médico y en realidad son psicológicas o al revés. ¿Tú crees que son psicológicas y en realidad son médicas?
Miren, les juro, conozco muchos colegas aquí en León que los han metido a la cárcel porque pertenecemos al área de la salud, los demandan los familiares. Tenía un tumor la persona en el cerebro y no se dieron cuenta. La trataron con psicoterapia psicoanalítica, por ejemplo, y se fue. Llegó un momento tal en el cual ya era inoperable el tumor, o no se podía dar quimioterapia, y el psicólogo se queda ahí como haciendo el pendejo, perdón de la expresión. Por eso tienen que descartar la parte biológica, sobre todo para la psicopatología, ¿sí? Aquí en este caso, pues es un tumor en la zona central del cerebro, que es la zona límbica, que colinda con la zona de la agresividad, que se le llama el circuito de Fulton, donde está la banda de Broca. El circuito de Fulton es el de la agresión, no, el del placer, perdón. El de Papez es el de la agresión. Circuito de Papez, porque se me confunden Papez con Fulton. El de Papez es el circuito que genera agresión, el de Fulton es el que se genera alegría. Entonces, está ahí, están cerquita los dos, de hecho están pegados los circuitos de alegría con los circuitos de furia. Si te crees un tumor ahí, parecería que eres maníaco depresivo, pero no, ese es el tumor. Y bueno, se observará la presencia de periodos maníacos que alternan con periodos depresivos. Este tipo de situaciones, así como otras indicadas en los manuales diagnósticos, servirán a los profesionales de la salud para procesarlo, perdón. ¿Cómo se puede diagnosticar y caer en un error bien grave por parte de nosotros los psicólogos? Llega la persona, es que miren, la familia cree, desafortunadamente, que la fase maníaca es una fase natural del hijo o de la hija. Pues le gusta divertirse, pero a veces anda apachurrado. Pero no te llegan y te dicen es maníaco depresiva, te llegan y te dicen es depresiva, porque la fase maníaca, como les digo, pues el ser humano en general se divierte más que estar enojado o triste. 4% contra 1, pues es más, ¿verdad? 4 contra 1. Entonces la familia no te va a decir es maníaco depresiva, la familia te va a decir es depresiva. Y a veces le gusta divertirse. Y si tú le crees a la familia exactito lo que te dice, vas a caer en un error. Tienes que diagnosticar si es realmente depresiva, distímica, depresiva, por sustancia, todo lo que vimos hace rato, la vez pasada. Y también checar si es bipolar, ¿sí? Porque la familia no sabe, ni la persona a lo mejor sabe que es bipolar. No, es que me gusta divertirme de vez en cuando. ¿Cuántos de vez en cuando? No, pues todas las noches, después de que me deprimo, pues es que es bipolar. ¿Cada cuándo te gusta divertirte? No, pues una vez al mes. Pues eso no es bipolar, ¿verdad? Entonces hay que saber, Entonces, miren, y otro error bien grave. Diagnosticas depresión cuando que es bipolar. La mandas con un psiquiatra que le dé, ya con tu diagnóstico profesional de psicólogo, a que le dé antidepresivos. ¿Qué va a ocurrir? A ver, díganme, ¿qué va a ocurrir? Si es bipolar y la diagnosticaste como depresiva y el psiquiatra le da antidepresivos, ¿qué creen que va a ocurrir? Hola, hola. Aquí estamos, profe, estamos pensando. A ver, repítala. Si le dan antidepresivos. Mira, tú Profe, no la escuché, se tapó. cometes el error de diagnosticarla como depresiva a la persona, pero en realidad es maníaco-depresiva, porque cuando va contigo al consultorio, pues anda apachurrada, nunca la has visto hiperalegre, y la familia te dice se divierte de vez en cuando. Tú lo ves como normal, pero tiene depresión. La diagnosticas con depresión, la mandas con un psiquiatra que le dé, porque sí se necesita un psiquiatra para la gente depresiva mayor. No, tiene que tomar sales de litio o antidepresivos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa si el psiquiatra le da antidepresivos ahora a va a un estar bipolar? bien eufórica y se va a divertir.
más, o Sí, sea, de más. se va a disminuir la depresión, pero va a ser maníaca casi totalmente. Exacto, va por ahí el Aparte de asunto. ser una negligencia médica. No, o sea, el gran problema es que si la persona se toma el antidepresivo y está saliendo de la fase depresiva y entrando a la fase maníaca, se le va a duplicar la manía. Y si antes por andar de maníaco caminaba en las orillitas de los edificios, así como equilibrándose, pues ahora va Ahora ya se va a hasta lanzar. correr. Ahora va Puede a correr. generar Ahora va a ser puede parkour. ¿Sí? generar No. ¿cómo se le dice? Pensamientos suicidas. Si estaba en la fase maníaca plena y duplicada por los antidepresivos te suben. No se va a suicidar. Está muy contenta. ¿Por qué se va a suicidar? Nada más se vuelve doblemente maníaca. Hay Se un vuelve detallito hiperactiva. importante. Espérense, ahí les va. Déjenme les digo. Son 3 grandes problemas que ocurren en una persona bipolar, diagnosticada como depresiva y tratada con medicamentos psiquiátricos antidepresivos. Una de ellas es que va a tener relaciones sexuales muy fácilmente y sin, ¿cómo se dice? Sin protección. En el caso de los bipolares que han sido mal diagnosticados, tienen una probabilidad de tener VIH, SIDA, o alguna enfermedad venérea como la hepatitis C, como el herpes genital, que cuadruplica al bipolar que está bien diagnosticado. Porque también el bipolar bien diagnosticado, también en la fase maníaca le gusta muchísimo el sexo. ¿Qué es lo que más nos gusta a los humanos? Ya saben. No me digan que no saben. Lo que más, a mí me gusta mucho el café. Es mi segundo placer, pero pues, ¿cuál es el número Comer, 1? dormir, comer, dormir y tener sexo. Esos El 3. sexo. Como los animales. Rezar. Rezar. Como la película. Comer, rezar y amar. Ah, No, ¿cuál es el problema con el maníaco? Que toma antidepresivos y es maníaco, pues que se va a matar en una moto o en un coche, le va a dar a 200 por hora, se siente invencible. Si está en una fiesta y un chavo la invita a salir a una chava que está en su fase maníaca y que está tomando antidepresivos, o sea, doblemente maníaca, se la va a llevar al oscurito y van a tener sexo. Entonces, embarazos no deseados, enfermedades venéreas, accidentes automovilísticos, pues todo eso ocurre por un mal diagnóstico. Por eso se tiene que descartar, en el caso de los depresivos, que no sean maníaco-depresivos. Tú le preguntas a un depresivo, oye, pero pues van contigo en la fase depresiva, ¿no? Casi nunca van en la fase maníaca, van en la fase depresiva. La depresión es como de las mañanas y la fase maníaca es como de la tarde-noche. A veces dura días, a veces dura un solo día y se repite en el mismo día la situación. Entonces, el peligro es, en este caso, pues es de los que les estoy mencionando. Por eso sí se tiene que saber si es maníaco-depresiva. No se puede dar antidepresivos. ¿Por qué? Porque tiene la otra fase y se le duplica. ¿Qué se le da? Litio. Las sales de litio, déjenmelas. Aquí están, miren, todo esto son los medicamentos para los maníaco-depresivos. El más importante es el litio. ¿Por qué es importante el litio? Porque te quita la depresión y te quita la manía. Curiosamente, tiene doble efecto. Es decir, te estabiliza el estado de ánimo. Una persona maníaco-depresiva que toma litio no anda deprimida ni anda maníaca, pero tiene que tomarse las pastillas con rigurosa exactitud, porque si se le pasa tantito, le viene la fase o maníaco-depresiva. La carbamazepina es la segunda droga más empleada para el tratamiento ¿cómo se llama? Bueno. Miren, Marilyn Monroe, bueno, por ejemplo, ella, por eso les mandé ahorita unos archivos en PDF, por si los quieren revisar. No es de tarea,
que hagan algo con eso, simplemente que los lean para familiarizarnos más para el lunes. Es información que cura, profe. Ándale, sí, porque pues a lo mejor no les interesa la maníaco-depresión en adolescentes, porque les mandé uno de eso. Pero bueno, empiezan bueno, pues ahí está, y, lo leen, y si nos echas la mano, nos platicas de lo que entendiste, y ya yo, si se me olvidó algo, pues me refresca la memoria, o si dijiste algo no muy apropiado, pues yo apoyo también, ¿sí? Miren, Va. en el caso de Marilyn Monroe, ella era maníaco-depresiva, y ella, le daban, en ese entonces no había litio, ya se empezaba a conocer las sales de litio, es una sal, es como si fuera sal de mesa. Bueno, es una unión que se le llama sal, son sales de litio. Entonces, ella tomaba barbitúricos, le servían para la depresión, le servían para la manía. El barbitúrico tiene doble efecto positivo. Te bajas si estás maníaco y te subes si estás deprimido. Pero el barbitúrico está prohibidísimo en el mundo. Sí, sí se puede recetar, pero necesita haber muchísima justificación. Un psiquiatra que receta barbitúricos puede estar recetándole la muerte a alguien. Si alguien dice, no, pues si con 3 me siento bien, con 6 me siento mejor, se muere. Con el barbitúrico no vomitas. Se asimila, porque anestesia al nervio vago, que es el que nos hace vomitar, ya se los dije. Entonces, Marilyn Monroe tomaba barbitúricos. Entonces dijo, pues ando muy, muy tristona, no, o andaba muy, maníaca, porque Marilyn Monroe, hija de su madre, hasta con los técnicos de producción tenía sexo, hasta detrás de la cortina de donde estaban filmando tenía sexo. Era muy eufórica, ¿no, profe? O sea, así le decimos. Yo les decía a mis alumnos que se llama histeria erotizada. Ese es el término acuñado para la gente que tiene episodios maníacos y que lo único que buscan es sexo. Se llaman histéricos erotizados. ¿Sí? Entonces era histérica erotizada y aparte era bipolar. Entonces, cuando una persona está abusando del sexo y sobre todo es promiscua con muchísima gente. Promiscuo viene de pro hacia adelante y misculare, que en latín significa mezclar. ¿Se mezcla con quién? Con el que está enfrente. Así de fácil. Con el que le pongan enfrente. Tiene sexo. Entonces, si estaba en la fase maníaca no se iba a dormir. Si estaba en la fase depresiva, tampoco, porque el depresivo, que es histérico erotizado, le viene la culpa cuando no tiene sexo y tampoco se duerme por la culpa. Entonces se echó barbitúricos de más, se murió. Pero no se suicidó, o sea, bueno, hay teorías de que se suicidó y hay otros que dicen que no, que se le fue una pildorita es que en el barbitúrico, con una pastilla de más te mueres. Y con las benzodiazepinas te puedes tragar 5 cajas y las vomitas, no te mueres. Es más, aunque no las vomitas, no te mueres. No te mueres porque es otro tipo de droga muy diferente. Porque hay un límite para el efecto de la benzodiazepina, porque hace ácido el cerebro, también lo hace ácido el barbitúrico, pero en el caso de la benzodiazepina, incrementa los niveles del ácido gamma aminobutírico, que seguramente lo vieron con Chico, que es el que nos mantiene alertas, el que nos seda. Si tienes mucho GABA, por sus siglas en inglés, ácido gamma aminobutírico, si tienes mucho, vas a poder dormirte. Si tienes poco, vas a andar hipomaníaco o maníaco. Entonces el barbitúrico hacía lo mismo, que el mismo efecto, entonces pues se murió. Bueno, miren, una pregunta que me hizo hace mucho tiempo un alumno, así como ustedes, cuando yo estaba dando esa clase, y se me hizo muy interesante y la retomo. Me dice, ¿qué factores hacen que alguien se vuelva maníaco y qué factores hacen que se vuelva depresivo? O sea, ¿qué regula eso?
¿sí? En general es el medio ambiente, no es lo interno. Él tiene la enfermedad maníaco-depresiva, pero el medio ambiente detona una o detona otra. Por ejemplo, vas a McDonald's, ya ven que tiene muchas pantallas con hamburguesas, papas, refrescos y avienta mucha luminosidad. ¿Sí se han fijado en eso en restaurantes como Burger King o McDonald's? Que Sí, el menú, todo está muy iluminado. sí, eso, la luz, la luminosidad alta genera que la persona se vaya hacia el periodo maníaco. Pero cuando sales de McDonald's y ves a una persona tirada en la calle, eso detona la fase depresiva. Entonces ya no, aunque sea una lucecita, te mantienes 3, 4 horas en la fase maníaca, o ver una persona muriéndose de hambre, tirada, qué sé yo, detona la fase depresiva, ¿sí? Entonces eso es lo que las detona. La mortalidad en el caso del bipolar es mucho más alta. ¿Por qué? Pues si andan maníacos, pues el sexo recreativo, ¿verdad? Y te pegan el VIH. Te pegan, bueno, ya no te mueres de VIH, ya hay mucho medicamento, pero sí te mueres de hepatitis C, esa te mata en 1 año. Entonces, en general, el bipolar vive menos años que la gente normal. Ya menos, quedan un poquito tiempo. También hay otro detalle, el bipolar, sí se suicida. Cuando está saliendo de la fase depresiva y entrando a la maníaca, es cuando va y compra las cosas, va y acomoda el escenario para colgarse. Y también otro factor que hace que vivan menos años son los fármacos. El litio es muy dañino para el cuerpo, daña al hígado horrible, el litio, o la carbamazepina. Entonces también por eso viven menos años. Se les destruye el hígado y los riñones, porque son sales, son cristales. Entonces el riñón se encarga de filtrar las impurezas de la sangre. Y si va un cristalito de litio, empieza como a generar ciertos cortes, porque los cristales son muy finos, microcortes, y empieza a dañar a los riñones, porque son más chiquitos que un cabello por donde camina el agua, que va drenando el riñón, ¿sí? No en el cáliz, en la zona hacia abajo, y en el uretero, pues se vuelve a abrir, se abre como 7 milímetros, pero de donde baja toda la orina, digo, la que va a ser orina, porque todavía es líquido dentro del cuerpo, es del tamaño de un cabello. Entonces tomas litio, te empieza a cortar todo eso. Entonces, la mortalidad se explica por enfermedades venéreas, por accidentes automovilísticos y por el exceso, por el uso de medicamentos. El litio es peligroso igual que la carbamazepina. ¿Sí? ¿Sí quedó claro por qué tienen más mortalidad? Bueno, lo que les decía, mayor probabilidad de VIH. El ideal para cualquier hombre de 20 años, digamos, es que una mujer en una fiesta le diga, vámonos a un motel, ¿verdad? Perdón si se siente incómodo alguien con lo que dije. Pero pues eso es lo que le gusta al hombre, eso, pues, quiere dispersar su semilla en donde se pueda. Y las mujeres maníaco-depresivas, estando en la fase maníaca, le dicen que sí, porque se quieren divertir también. No les importa tanto porque las mujeres son muy selectivas, son hiperselectivas de los hombres para tener una relación sexual. En este caso se les quita la selectividad. Y bueno, tratamiento, les decía, pues la psicoanalítica, siempre y cuando venga de la infancia, ¿sí? Si es de herencia genética, no hay forma de que tienes que darle litio. Es que tiene una tía que es bipolar, pues no hay, ya, olvídate de tratamiento. De chiquito sufrió, se le murió la mamá, pues entonces sí va. Ahí están los tratamientos. También la psicoterapia de grupo es muy buena para la bipolaridad psicógena, la que viene por cuestiones de la infancia. Bueno, hasta ahí ya es todo, ¿eh? Ya, pues si tienen dudas, me las mandan por WhatsApp. Espero les haya agradado la presentación, la hice especialmente para ustedes y para cortar con la aburrición de nomás leer el libro. Les mando un abrazo con cariño, nos vemos el lunes. Si Dios. Gracias, hasta profe. Gracias, lunes. profe. Gracias, No, profe. Muchas gracias.
Pendiente. Gracias por aguantarme dos Gracias. horas. Hasta pronto. Bye. 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 Ahí déjenme que se active el que crea el video.